Al hablar de la presión, es importante que establezcamos que existen diferentes tipos de presión, de los cuales vamos a considerar importante el hecho de definir que en nuestro entorno, tomo como referencia el comportamiento en la superficie de la Tierra. Tenemos diferentes altitudes en este sentido, y es precisamente consecuencia tal vez de la acción de un fluido, que en este caso tendría que ser un gas, que es el aire, que vamos a tener la primera presión a considerar, que es la presión del medio ambiente. Esta presión del medio ambiente entonces es generada por el aire, y en donde anteriormente ya habíamos señalado, los efectos de la presión se van a registrar a partir del punto más alto referencial, que en el caso de un líquido iba a ser la superficie libre, pero en el caso del gas, debido a que este no presenta una superficie libre, el punto del cual vamos a hacer referencia sería nuestro estado de vacío. ¿Sí? ¿Por qué el estado de vacío? Primero que nada, definamos en qué contexto estamos trabajando el estado de vacío. Y para nosotros el estado de vacío es el límite en donde la Tierra deja de ejercer influencia sobre los cuerpos. Es decir, sabemos que de acuerdo con la ley universal de atracción entre los cuerpos, cuerpos de masa mayor ejercen influencia sobre cuerpos de masa menor. Y asociamos con esta relación de las masas también la distancia de separación entre sus centroides. Así nos lo establece la ecuación universal de atracción entre los cuerpos, en donde esta expresión condiciona precisamente esa fuerza, vinculándola con un valor gravitacional, una constante gravitacional, y el producto de las masas de los cuerpos, permítanme indicarlo así, el cuerpo de masa mayor, el cuerpo de masa menor, y la distancia de separación que existe entre sus centroides. Estos dos términos son de característica constante, ¿sí? Decimos también que como parte de la masa, esta es un escalar, no tiene una representación vectorial. Por consecuencia, el producto que tengo acá en el numerador son dos escalares, pero en el denominador estamos vinculando con relación a esos dos cuerpos, el cuerpo de masa mayor con la influencia hacia un cuerpo de masa menor, esto vinculado con la distancia de separación que existe entre sus centroides. ¿Qué ocurre cuando, y hagámoslo en una revisión de una deducción, cuando este cuerpo se aleja de este cuerpo pequeño, se aleja del cuerpo de masa mayor, que es el que le ejerce la influencia de atracción, al distanciarse, este efecto pierde, ¿sí?, su influencia sobre el cuerpo, ¿verdad?
Y cuando yo me acerco, estoy más sujeto a esa fuerza de atracción. Y si lo revisamos en el contexto de la estructura matemática, hagámoslo sobre la lógica de la operación, tengo la distancia ubicada en el denominador. Cuando esta distancia aumenta, ¿sí?, consecuencia de la separación de los cuerpos, el resultado de este valor es cada vez más grande. Por consecuencia, al hacer el cociente, ¿sí?, la fuerza tendrá como resultado que cada vez será más pequeña entre más grande sea la distancia. Entre mayor es el número del denominador, que es el con el que estoy dividiendo, en ese sentido mi fuerza disminuye. Veamos entonces, aquí la relación es inversamente proporcional. A mayor distancia, menor fuerza. A menor distancia, ¿sí?, mayor fuerza. Esto en el análisis de la estructura como una operación matemática, y en nuestra deducción de comportamiento corresponde precisamente ambos planteamientos. Si es entonces la distancia de separación un punto en donde la Tierra puede dejar de ejercer influencia sobre los cuerpos, que es el estado de vacío, representará para nosotros el punto en donde la Tierra ya no ejerce influencia o el efecto disminuye tanto que prácticamente desaparece. Y sería entonces el punto en el cual la presión se nulifica. Si mi presión, dijimos, estaba establecida como la fuerza por unidad de área o superficie, y esa fuerza era consecuencia del peso en el contexto de lo hidrostático, ¿qué es lo que está ocurriendo? Este término está desapareciendo, ya que el área dependerá de la geometría, la forma de nuestro cuerpo, y en consecuencia el estado de vacío es para nosotros aquel en donde la presión ejercida por un fluido es nula, y esto nos da un cero absoluto. El estado de vacío para nosotros es el punto en donde los efectos de presiones hidrostáticas, ¿sí?, son consideradas nulas. No tengo valor alguno de presión, y por arriba de ese nivel la ausencia es total. No tengo presiones con valor negativo para Eso da entonces como referencia que a partir del estado de vacío, conforme yo desciendo hacia la superficie libre, empezamos entonces a resentir el efecto de esa columna de fluido que estamos formando, que en este caso, esa columna de fluido será generada por el aire, que es un gas y que es un fluido, ¿verdad? Bien, estos valores de presión, como los podemos observar, según la zona en donde los deseemos determinar, pues estarán sujetos a la altitud ¿sí?, del punto de estudio, teniendo como máxima separación entre el estado de vacío, ¿sí?, y la superficie terrestre, en el caso únicamente de la influencia del aire. La máxima separación que nos podemos plantear
sería el nivel medio del mar. Porque al momento en el que descendamos por debajo del nivel medio del mar, en ese momento ya estoy combinando dos fluidos, que sería el gas y un líquido. ¿Sí? Esta vendría a ser entonces mi referencia máxima. Y yo creo que estamos haciendo indicación de que es el valor medio. ¿Sí? ¿En qué punto entonces el valor de la presión podría ser máxima? A nivel medio del mar. ¿Qué sucede con la altitud? La altitud toma como referencia el nivel medio del mar como un cero, ¿sí? Y conforme yo me alejo del nivel medio del mar, la altitud aumenta. Pero al aumentar la altitud, ¿verdad? Al aumentar la altitud, en ese momento la columna de fluido disminuye, de manera que entre mayor es la altitud, más me estoy acercando al estado de vacío, que es mi cero absoluto, y en consecuencia mi presión atmosférica disminuye. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar entonces? Que en este caso, el efecto de la presión atmosférica se puede establecer también como un concepto de presión absoluta, ya que su referencia quedó establecida de esta forma, en el estado de vacío con un cero absoluto, y a partir de ahí todos los efectos deberán de ser considerados positivos, es decir, la presión, en la medida que yo la determine en diferentes altitudes, siempre va a ser un efecto de presión positiva. Se tiene registrado que a nivel medio del mar, involucrémonos ya con los dispositivos que nos permiten determinar estas presiones, hablaríamos que como dispositivo para medición de las presiones de tipo atmosférico empleamos un barómetro. El barómetro es aquel dispositivo con el cual se registran las presiones atmosféricas. Las presiones que estamos formando con estas columnas de fluido van a ser entonces presiones atmosféricas, las cuales son consideradas, por lo que decíamos anteriormente, como presiones absolutas. Es decir, estas siempre van a ser positivas. Y a nivel medio del mar, un barómetro, teniendo como fluido referido en su operación al mercurio, registra una columna de mercurio igual a 760 milímetros. ¿Qué habría que considerar con respecto al barómetro? Una forma simple de hacer referencia de este dispositivo es considerando un recipiente en el que tenemos un fluido líquido, ya que vamos a presentar una superficie libre que se expone a la intemperie. Este fluido que estamos señalando acá tendría que ser mercurio, y en el cual vamos a insertar un tubo
cerrado en la parte superior y este tubo obviamente tendría que estar graduado. Esta graduación nos sirve para registrar precisamente la altura, pero para que esto se dé, tenemos que generar condiciones de resistencia nula en nuestro interior, es decir, es un tubo que se inserta en el fluido, pero en cuyo interior vamos a generar el vacío. Que decíamos, el vacío es la resistencia nula, ¿sí? Es la ausencia total de la presión. Al no existir resistencia por consecuencia de ningún efecto, si yo meto un tubo y lo tengo cerrado en la parte inferior, superior, aquí no puede introducirse ningún fluido, ¿verdad? Pero si yo genero condiciones en donde se provoca el estado de vacío, en ese momento, debido a que esta superficie está expuesta a la intemperie, en ella se va a manifestar la presión atmosférica. Esa presión atmosférica que ejerce influencia sobre la superficie hace entonces que al interior de ese tubo se forme una columna, y esta columna, tomando en consideración que se trata del mercurio, ¿sí?, nos va a permitir con esto poder registrar una altura, consecuencia de la influencia que tenemos de la presión en la zona expuesta a la intemperie. Es ahí en donde se están registrando esos 760 milímetros de una columna de mercurio. Y esta sería entonces un dato establecido de acuerdo con estudios que ya se han desarrollado. ¿Qué es lo que nos da a entender en este sentido? Que si este barómetro yo lo coloco en una altitud mayor referida respecto al nivel medio del mar, ¿sí?, el efecto de la presión, como la columna es menor, implicaría que disminuya el registro sobre ese dispositivo, teniendo una presión entonces, como lo estamos viendo, menor columna, en comparación al nivel medio del mar, la presión atmosférica tendría que ser menor. ¿Cuánto es lo que se considera que existe como valor de la presión a nivel medio del mar? Pues en este caso, regresamos al planteamiento de nuestra ecuación fundamental de la hidrostática, en donde se señala que la presión, recuerden, la presión hidrostática se determina, ¿sí?, en relación con el peso específico del fluido multiplicado por la altura. ¿Qué es lo que tendríamos como fluido? Mercurio. En ese aspecto es importante conocer entonces el peso específico del mercurio, que en muchas ocasiones, por simplicidad de cálculo, se estima con un valor de 13.600 kilogramos fuerza por metro cúbico. En alguna bibliografía es un poco más específica, se dice que a nivel medio del mar el peso específico del mercurio sería 13.570. Vamos a dejar el dato sobre un valor de 13.570
kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Recuerden que el peso específico es la relación del peso de la sustancia fluida por unidad de volumen. Y esta, de acuerdo con el registro del dispositivo, se señaló que iban a ser 760 milímetros de mercurio como columna en formación condicionada por el efecto de la presión. Estamos indicando nuestro peso específico en metros cúbicos. Entonces, esta altura sería expresada como 0.76 de metro. Y en ese aspecto, el valor correspondiente a esos 760 milímetros sería el producto de 13.570 por 0.76. Esto nos da como resultado 10.313.2 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Es este precisamente el valor de la presión equivalente de 760 milímetros de mercurio registrados en nuestro dispositivo. Obviamente, siendo esta la separación máxima que estamos registrando del estado del vacío, también es planteada como, y al ser producto de la influencia de la columna de aire, que es la presión atmosférica, ¿sí? Se dice que si esta es la máxima separación, aquí lo que voy a tener es una atmósfera de presión. Se establece esta ya también como una referencia de unidad. Y una atmósfera de presión equivale a 760 milímetros de mercurio, equivalentes también al valor que obtuvimos en cálculo de 10.313.2 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Sí? Bien. En este momento hemos definido entonces condiciones para decir que tenemos presiones de tipo atmosférica, que son las que parten del estado de vacío, con un cero absoluto, cuya característica será siempre ser positivas, y son generadas por las columnas de aire, a las cuales nos encontramos sometidos de acuerdo con la altitud. La máxima distancia de separación que podemos lograr del estado de vacío sobre la superficie de la Tierra sería considerado entonces el nivel medio del mar, en el cual la presión atmosférica, ¿sí?, nos da un registro como el que ya obtuvimos, el que ya definimos, empleando como dispositivo para su determinación un barómetro. Bien. En el ámbito de desarrollo de la ingeniería, no siempre tenemos la oportunidad de conocer a qué altitud nos encontramos. Si bien no conocemos el valor de la altitud, tampoco llega a ser raro el no tener un dispositivo de apoyo para poder determinar ese valor de presión local. Sin embargo, eso no es impedimento para que nosotros podamos analizar las condiciones de presión que nos generan los elementos fluidos. Es decir,
Cuando nosotros carecemos de la información referida para estas determinación de presiones, tomando como dato referencial el estado de vacío, lo que podemos hacer es entonces despreciar los efectos de la presión. Esto lo van a ver ustedes muy comúnmente en los libros, en donde se señala que la presión en la superficie de un líquido, aquí hablaremos ya específicamente de un líquido, la presión la vamos a asumir como cero, pero no es cero porque sea una condición real, sino es una simplificación del cálculo. Cuando nosotros despreciamos esa situación de presión atmosférica, generamos entonces un cero local. ¿Sí? Este cero local también es considerado como un cero relativo. ¿Sí? Porque depende solamente de esta consideración en el punto, y este se logra cuando el efecto de la presión atmosférica es considerada despreciable. Para estos efectos, entendemos entonces que si yo estuviera referido con respecto al cero absoluto, mi valor de presión en este punto existe. No tengo información referencial para determinarla, no me preocupo, planteo un cero local, un cero hipotético, una presión que va a partir de un valor relativo, y esto lo voy a hacer anulando este dato, y en ese momento lo que podremos considerar es que a partir de este cero local, ¿sí?, los efectos de la presión, tomando como referencia este punto, cuando yo desciendo y formo una columna de fluido, en ese momento mis presiones van a ser consideradas positivas con respecto a este cero local, pero si de este cero local los efectos de la presión se manifiestan hacia arriba como un vector, ¿sí?, estos efectos de presión los vamos a considerar negativos. Los efectos de presión positiva son simplemente referidos como tal, como presión, pero los efectos de presión negativa van a recibir por nombre succión. ¿Qué es la succión? Cuando ustedes introducen un popote en un líquido y desean que pase de un nivel inferior a uno superior, ¿qué efecto deben de generar en el popote? Obstruyendo la parte superior, lo que hacemos es, decimos jalar, estamos succionando. Entonces, ese efecto de presión negativa nos permite hacer que el fluido pase de ese punto inferior hacia un punto superior a través del conducto, que en este caso sería nuestro popote, ¿sí? Entonces, estos efectos de presiones positivos y negativos van a recibir por nombre ambos efectos, van a ser planteados como presiones manométricas. Esas presiones nosotros las obtenemos o las registramos a través de los dispositivos denominados manómetros. El barómetro, recuerden, es el dispositivo empleado única y exclusivamente
única y exclusivamente para el registro de presiones de tipo ambiental, que son las presiones atmosféricas. Las presiones que se registran en los fluidos sujetos a diferentes condiciones, ya sean incrementos en la presión o disminuciones en la presión, se hace mediante manómetros, y de ahí su nombre. Por lo regular, estas presiones pueden trabajar con un cero hipotético o local. ¿Qué es lo que hacemos cuando aplicamos un dispositivo ya sea en una tubería, en un recipiente, en un contenedor, en un depósito? Receptorio le llaman en alguna bibliografía los dispositivos en donde se contienen líquidos. Para efectos de su medición se hace una puesta en cero. Esa puesta en cero no es un cero absoluto, porque nosotros sabemos que estamos sujetos a la influencia de presiones ambientales, que son las presiones atmosféricas. Es precisamente el efecto con el cual trabajamos las presiones en esos casos, con ceros locales, hipotéticos o ceros relativos. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Puntualizar entonces. Tenemos presiones absolutas, las que parten o toman como referencia el estado de vacío, que es el punto del cero absoluto. Estas presiones absolutas son siempre positivas, y un ejemplo de presión absoluta es la presión atmosférica, que la máxima distancia de separación que puedo lograr del estado de vacío es el nivel medio del mar, con un valor de presión atmosférica establecido como referencia de una atmósfera, cuyo valor equivale a un registro en un barómetro con 760 milímetros de mercurio, el cual tiene una magnitud de 10.313.2 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Cuando nosotros descartamos el efecto de la presión absoluta o presión atmosférica, formamos un cero local, y estas presiones que parten de este cero local o cero hipotético podrán ser presiones, cuando sean positivas, pasar de un nivel superior a un nivel inferior, o succiones, cuando hacemos referencia de presiones negativas, que por lo regular se da cuando pasamos de un nivel inferior a un nivel superior. Y los dispositivos que empleamos son precisamente los manómetros. Bien. Entonces, hasta aquí el planteamiento de los tipos de presión, incluyendo en ese escenario los dispositivos con los cuales estas van a ser determinadas. ¿Ok?